bueno, la de unir al ser humano con un sentido trascendente de la vida, del universo, de su propio estar en el mundo, ¿no? Vamos a decirlo así, es una manera de estar en el mundo. Y por supuesto que la poesía ahora, aunada al lenguaje, pues más bien ahora nos está presentando una alternativa, vamos, está usando algo que nosotros usamos de manera cotidiana, que es el lenguaje, pero lo está transformando en un discurso radical. Y un discurso radical no por nuevo, sino un discurso radical por la intención que va a tener. La poesía va a tener esta función de renombrar de alguna manera o de volver vamos, a configurar la realidad de lo que nosotros estamos percibiendo en ese momento, ¿no? Muchos poetas continúan, ¿no? Al día de hoy, pues reconociendo esa función de convocatoria, ¿no? Un canto, una especie de parlamento, una especie de reunión en su acepción teatral, si así queremos verlo, capaz de conjurar otros mundos posibles, ¿no? Otras realidades, otras instancias del ser. Y en este sentido, ¿cuál sería la relevancia? Aquí es donde cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la relevancia o qué relevancia puede tener la poesía hoy en día cuando pues, los medios de comunicación, la televisión, la web, el internet, etcétera, proclaman desde un lugar comercializado y hasta a veces pues, un poco viciado, un tanto repetitivo? ¿Qué realidades serían admisibles y cuáles no en este sentido? Ante esto, pues bueno, solo me da por pensar que esos mismos medios a los que tanto mal les adjudicamos, pues también paradójicamente vienen a ser agentes de información, de estímulo, e incluso, pues ahora mismo no se diga, pues de educación, ¿no? Más específicamente, ¿cómo se relaciona esto con la poesía? Pues quizás sean precisamente algunos de estos medios relativamente recientes, como la web y su espacio potencialmente infinito, los que de algún modo confirman lo incontestable. Lo incontestable. Y vamos, es decir, la expansión de la poesía, ¿no? Ahí donde estos llamados soportes vienen a paliar tanto el excesivo costo del libro impreso con la dificultad de distribuirlo en un mundo, pues cada vez más amplio, ¿no? Vamos a encontrar como esta ventaja de que por una parte a lo mejor estos medios de comunicación están en otro discurso, están con otras prioridades, pero curiosamente también nos van a ayudar como a hacer que la poesía llegue a más personas. Ahora mismo, pues esto creo yo que esta charla pues sería un ejemplo de lo que estoy mencionando, ¿no? Y en ese sentido, retomando un poquito la idea de cuál es el lugar de la poesía en nuestra sociedad contemporánea, pues yo sigo creyendo a la manera muy hegeliana en un espíritu de la época. Este espíritu de nuestra época estaría constituido, pues, o está constituido por todos aquellos avances y logros disponibles en la actualidad. Estamos hablando, pues, no sé, desde el iPhone, la investigación de las células madres, la biotecnología, las armas químicas, las armas biológicas, la biogenética, etcétera. Y en ese mundo contemporáneo, en ese mundo convulso, también cabe la poesía virtual, las artes multimedia, no sé, la reconstrucción tridimensional de mundos pasados y de otros mundos posibles, ¿por qué no? Porque siempre tenemos como esta búsqueda de lo trascendente, ¿no? Y esto pues va a colocar a la poesía en un lugar también donde queda un espacio también para lo humano, ¿no? Hay valores que a diferencia de la bolsa, por ejemplo, que a diferencia de lo económico, no se miden en números. Y en ese sentido la poesía es uno de ellos. La paz también sería otro de ellos, ¿no? Poesía y paz, lenguaje, conexión con uno mismo, reconfiguración de la realidad. En fin, la poesía pues va a tener un amplio abanico de posibilidades. En este sentido, creo yo que a lo mejor tenemos una idea un poco didáctica, ¿no? De lo que es la poesía, versos que riman, perdón, la métrica consonante o la rima sonante, el número de versos en decasílabos. A lo mejor todos estamos así como un poquito con la idea de que eso es la única manera de hacer poesía y en ese sentido la realidad es muy compleja porque afortunadamente, como lo mencionaba un poquito antes,
todos estos soportes nuevos, digitales, tecnológicos, todos estos recursos, pues ahora han hecho que las personas que aún se atreven a llamarse o autonombrarse o a mal llamarse poetas, pues estén haciendo poesía en diferentes soportes, ¿no? Sea con video, sea a través de, no sé, de pinturas intervenidas, de, qué sé yo, de textos intervenidos. Hay proyectos sumamente interesantes. Hace tiempo, precisamente en uno de esos de los talleres que tomé, en el taller de laboratorio fronterizo, decía el poeta peruano-argentino Reinaldo Jiménez, algo que realmente me gusta mucho, comparto su idea, que la poesía es el viaje de muchos en uno. Y en ese sentido, sí, la poesía va a ser bastante plural, bastante diversa, y nos va a dar la posibilidad de que todo aquel con el mínimo de curiosidad por la propia especie humana se pueda asomar ese gran espejo que es la poesía, donde va a encontrar múltiples reflejos, ¿no? Y en alguno de esos reflejos puede que llegue a encontrarse a sí mismo o que puede encontrar una esencia más clara de lo que representa su yo, ¿no? Pienso asimismo que habría muchas maneras de responder a la pregunta por el sentido de la poesía en nuestra época, y creo que todas ellas serían igualmente válidas. Y a veces también me pregunto, incluso me sigo preguntando, creo yo que es una de las razones por las cuales también intento escribir, con cuáles de ellas coincidiría, con cuáles de ellas estaría de acuerdo sin dejar de ser fiel a mí mismo, ¿no? Y pienso también, y esto es algo que quiero compartirles aquí, que una de las respuestas más lúcidas a esta pregunta la ha dado, quizá indirectamente, porque creo yo que no fue su intención, una gran escritora norteamericana llamada Muriel Rukeyser, en un magnífico ensayo que se llama The Life of Poetry. Y en este ensayo, ella, al analizar el miedo o la fobia, dice que la poesía, más bien que hay una especie de miedo y de fobia que se produce en algunas personas. En algunas personas son de algún modo como poetofóbicas, ¿no? Que no le temen un poco la poesía por considerarla solemne, inalcanzable, incomprensible, difícil, aburrida, incluso. Y ella dice que este miedo más bien podría ser, o que ella lo interpreta, eh, como una especie de temor al poder de la poesía, al poder que tiene para conectarnos con nuestros propios sentimientos en un mundo saturado por bastante ruido, ¿no? Ruido en el sentido literal y no literal del término, en el sentido también de que este ruido puede ser interno, puede ser externo. Estamos ciertamente en un mundo pues completamente digitalizado, pero también a veces un tanto impersonal. Estamos siendo apabullados también por publicidad, por la televisión, por los medios masivos de comunicación, que ojo, no estoy diciendo que sean malos, sino que simplemente creo yo que cada quien o cada uno de nosotros debería o debe de estar ahí como buscando un balance, porque como lo mencionaba antes, unas líneas antes, pues creo yo que se trata de un balance y de ir pues equilibrando vamos, el consumo, ¿no? De todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, pues en este sentido también el ensayo de Rookie Safe, que se publicó en los años 40, es decir, ni siquiera es muy reciente, pero sí creo que es vigente y contemporáneo, prefigura una concepción de la poesía como instrumento desalineado, perdón, como instrumento desalineador, es decir, desenmascarar las estructuras de poder vigentes, que más tarde se van a desarrollar a través de una práctica ensayística, de una práctica poética mucho más radicalizada. En ese sentido, dicho de otro modo, estoy hablando a lo mejor de poesía con un contenido político. Vamos, por ejemplo, los sectores más experimentales de la actual poesía norteamericana, pues nos vamos a encontrar con poesía sumamente radical, sumamente política y muy crítica de su propia sociedad y del momento que ellos están viviendo como ciudadanos pues vamos, de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de una región del mundo en la que siempre va a haber como mucha atención y mucho interés, ¿no? Por parte del resto del mundo. Y bueno, por ejemplo, ahora esto se enlaza con lo siguiente que quiero desarrollar, ¿no? Esta idea de que la poesía o tiene ese poder de conectarnos con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias emociones, con nuestros propios miedos. También lo comentaba de un modo diferente Eric Fromm, ¿no?
el hombre, él dice, el ser humano, solo es él mismo cuando descansa. Esto él lo menciona en un estudio sobre el sentido del Shabbat en la cultura judía. Y francamente tiene que ver con esto, ¿no? La poesía es ese descanso, un descanso abismal, una suspensión del tiempo, una extrema ofuscación del espacio donde el ser se reencuentra con su ser original. Esta experiencia límite no se mide por números, basta saber que está ahí, al alcance de quien quiera, para ejercer en nombre de todos el derecho irrevocable de seguir siendo humanos. Creo yo que eso es una de las posibilidades o una de las muchas posibilidades que tiene la poesía. También creo yo, voy a aquí a revisar algunas notas, que pues la poesía construye, como ya lo había comentado, construye una realidad, no describe, no interpreta, no explica, le va a otorgar un significado al lenguaje. De pronto decimos, bueno, pero pues el lenguaje lo usamos todos los días, el lenguaje es parte de nuestra cotidianidad. Sí, pero a veces en ese sentido, como está estamos tan acostumbrados a usarla, estamos tan acostumbrados a que sea parte de nuestra realidad inmediata, pierde de alguna manera como el sentido. Entonces, la poesía es ese detenimiento en el tiempo, ese detenimiento en la realidad, y es una manera de decir, ok, aquí hay algo importante, aquí hay algo interesante, este eres tú. La poesía, como ya lo dije, es ese espejo en el cual nos asomamos y el reflejo, en ese reflejo que vamos a encontrar, nos vamos probablemente, muy probablemente, a hallar a nosotros mismos, ¿no? También pues tiene que ver con que el pensamiento poético no es progresivo, no es más bien atemporal. El pensamiento poético siempre ha estado presente, es rítmico, tiene que ver con lo cíclico, tiene que ver con el ritmo probablemente sí de la naturaleza, probablemente el ritmo de nuestro tiempo, incluso de una manera literal, ni siquiera poética, tiene que ver incluso con la forma en que vivimos, con nuestra propia respiración, con nuestra propia manera de estar en el mundo, ¿no? La poesía pues viene a ser este movimiento contra la esperanza de la razón, ¿no? No todo el tiempo vamos a estar en este espacio racional donde todo tiene a lo mejor un determinado significado, un determinado momento, sino que más bien va a abrir la posibilidad a muchos significados y a muchos momentos. Y creo que ahí también reside su valor, ¿no? Se queda ahí una pregunta, creo que no. Y bueno, pues sí, es eso, ¿no? La poesía es un momento, es un encuentro y pues la posesión en este sentido. ¿Cuál es el lugar del poeta en una sociedad contemporánea? Pues bueno, es un lugar donde no puede poseer nada. El poeta simplemente está ahí con el lenguaje, con su propio exilio. Tiene constantemente, vamos a decirlo así, una sensación de pérdida y la fe y la creencia en la existencia de un milagro. El poeta canta, la poesía inicia, vamos, de algún modo con el canto, con el silencio, con la esperanza, y la poesía va a ser la posibilidad del milagro, de esa nueva relectura, de esa nueva resignificación de lo que está en la realidad, ¿no? Y con milagro me refiero a una nueva representación de la realidad. Cuando nosotros nos estamos asomando, cuando nos estamos dejando llevar por la experiencia de un poema, nuestra realidad se vuelve más rica, se vuelve más compleja, se vuelve más lúcida. Entonces, ese lenguaje pues va a estar mucho más, va a tener mucho más significado para nosotros y entonces lo vamos a vivir de manera más intensa porque el poema nos va a hablar de manera directa a nosotros, ¿no? Entonces creo yo que pues básicamente ese sería el lugar de la poesía en nuestra sociedad actual, un instrumento que nos va a ayudar a resignificar, que nos va a ayudar a enriquecer la realidad, que nos va a ofrecer la posibilidad de viajar, por así decirlo, de estar en otros mundos posibles, en una alternancia, en una alteridad, y eso nos va a enriquecer como seres humanos porque al final de cuentas nos va a, a, a darnos no nada más un concepto de unipersonal de una sola manera de ser o de existir, sino muchas, sobre múltiples. Y cuando estamos leyendo poesía, pues nos estamos sobre todo asomando, nos estamos abismando en el mundo interior del poeta. El poema
no es más que la evidencia física, la evidencia exterior de una experiencia interior de su autor, en este caso del poeta, ¿no? Hay poesía para todos, quiero también comentarles eso, ¿no? De verdad hay poesía, bueno, ahora se denomina así, ¿no? Poesía y literatura, o más bien literatura infantil y juvenil, pero hay poemas para niños, ¿no? Y créanme que, por ejemplo, en el caso de los niños, estoy hablando sí, de los niños de preescolar, por ejemplo, componen o llegan a escribir o a lograr, vamos, poesía o composiciones poéticas parecidas y cercanas al haiku, por ejemplo, a esta gran tradición japonesa, pero de una manera completamente inocente, completamente espontánea, completamente natural. Es decir, la poesía es eso. Si nosotros recordamos un poquito cómo comenzamos a ser educados, pues tiene que ver con eso, con las canciones de cuna, con la música, con el canto, y por alguna razón, no lo sé todavía, no atino a definirlo por qué, o no atino a dar respuesta por qué, algo se pierde en el camino y de pronto como que dejamos de cantar, ¿no? Dejamos como el canto lúdico, como esta parte de jugar, de experimentar, lo dejamos como de lado, ¿no? Nos volvemos a lo mejor más solemnes, más serios, no lo sé, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como les digo, hay poesía para todos, hay poesía de corte político, hay poesía de corte a lo mejor naturalista, no se diga de toda la tradición de la poesía occidental. Hay autores fundamentales que son maravillosos, tanto en lengua española, en lengua inglesa, y hoy a día estoy seguro que cualquiera de los que está aquí en esta sesión, que se ha dado el tiempo de escuchar un poquito acerca de mis desvaríos acerca de lo que creo que es la poesía, pues van a encontrar algunos autores que les llamen la atención, ¿no? Pero a lo mejor ahorita en la parte que viene de preguntas y respuestas podré sugerir algunos autores, algunas temáticas, algunos sitios de los que estoy seguro que van a encontrar pues material que les será, pues sobre todo gozoso leer, ¿no? Que esa es la idea también, que nos acerquemos a la poesía, a la literatura en general, con esta intención lúdica de saber qué es lo que está pasando aquí. Previo a, bueno, mientras preparaba yo esta charla, por ejemplo, le leía yo el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de Wisława Szymborska, una gran poeta polaca, y ella decía que si ella se hubiera quedado con las respuestas que le ofrecían las demás personas, nunca hubiera escrito, que ella nunca se hubiera preguntado más por el sentido de las cosas, nunca hubiera tenido más curiosidad. Y en ese sentido creo que el arma fundamental de quien aspira a escribir es el asombro, la curiosidad. Pero no solo de quien escribe, sino también de quien lee. Finalmente leer es establecer un diálogo con el autor de ese libro, ¿no? El verdadero, se ha dicho varias veces, a lo mejor aquí estoy cayendo en un lugar común, pero se ha dicho que el verdadero autor de un libro es el lector, porque finalmente la lectura, o al hacer este intercambio con el autor del libro, el lector está aportando sus propios significados, sus propios referentes, y entonces la novela o el libro finalmente deja de ser un mero objeto y se vuelve un sujeto pues más enriquecido y más complejo debido a la experiencia del lector, ¿no? Entonces creo yo que eso es algo que sucede y como bien lo menciona Wisława Szymborska, pues no debemos perder esa capacidad de asombro, no debemos perder esa capacidad o esa curiosidad por el mundo y por las cosas que nos rodean, porque pareciera que todo está establecido, que todo está determinado, que todo está regulado y muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces, ya bien, vamos, Borges lo comentaba, ¿no? Él decía, bueno, yo no sé qué es la poesía, creo que a veces es mejor definir algo que desconozco que algo que creo conocer. Él lo decía de un modo mucho mejor, por supuesto, pero creo que tiene mucho sentido con lo que estamos o con lo que les estoy comentando por acá el día de hoy. Y pues bueno, ya para terminar con la anécdota de Wisława Szymborska, ella decía que su compatriota, Mary Curie, que es la ganadora del Premio Nobel de Literatura, no, perdón, del Premio Nobel de Química, y me parece que el otro fue de Física, pues ella dice, bueno, pues yo creo que si mi compatriota se hubiera quedado también con la respuesta, vamos, se hubiera quedado solo con las respuestas que le otorgaban los demás, nunca hubiera dicho, no sé. Y al no preguntarse, al no decir no sé, no hubiera hecho nada. Entonces, en ese sentido, creo que es mejor aceptar que desconocemos muchas cosas,
que somos quizá expertos en nada y que hay muchas cosas allá afuera todavía que podemos aprender, que podemos incorporar a nuestra propia experiencia de vida y que esa experiencia de vida, en tanto sea mucho más amplia y plural, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser mucho más rica, mucho más fluida, mucho más agradable también. Y bueno, no sé si, a ver, les voy a compartir algunas ideas o algunos comentarios sobre la poesía escritas aquí por algunos otros poetas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta. Es de un manual que para ser poetas, ¿no? Entonces, es un manual que no sé, bueno, a veces yo lo uso con mis alumnos, que dice método fácil y rápido para ser poeta, pero en realidad no lo es, ¿no? O sea, en realidad lo que está aquí escrito no es un método fácil y rápido para ser poeta. En realidad, o sea, no a la manera, o al menos no a la manera tradicional que lo imaginamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta advertencia tenemos como la propia vocación de este libro. Todos los libros de teoría literaria resultan aburridos, porque son falsos y pedantes. Espero que este también lo sea. Este libro está escrito por un colombiano que se llama Jaime Jaramillo Escobar, y bueno, es muy bueno, ¿no? Pero sobre todo es curioso porque es un manual para ser poeta, que no es un manual para ser poeta, pero que termina siéndolo, ¿no? No sé si estoy siendo como muy redundante. A ver, ahorita ya en las preguntas ya me dirán ustedes, ¿no? Ok, a ver. Ok, vamos a las notas, ¿no? Que es lo que quería compartirles desde el inicio. Es preciso no estar en sus cabales para que un hombre aspire a ser poeta. Ricardo Palma. Yo creo que esto lo dice en función de la supuesta utilidad que la poesía debe tener, ¿no? Con esta supuesta utilidad que lo digo entre comillas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos a lo mejor en un contexto, en una realidad, en un espíritu, volviendo a la idea hegeliana, en que todo debe tener un valor en función de una cantidad, en función de, a lo mejor, de una remuneración. Ok, eso es bueno, no está mal, ¿no? En este, que algunas cosas, por supuesto, lo tengan. Pero pues la poesía a lo mejor está en el orden más bien de la significación, en el orden de lo que tú mismo le puedes, o más bien de que tú mismo le otorgues el valor de lo que representa para ti, ¿no? Un valor intrínseco más que un valor extrínseco. Es muy difícil ser poeta, es mejor ser farmacéutico, y eso lo escribió en su momento Federico García Lorca, que es uno de los poetas, de uno de los mayores poetas en lengua española. Un falso poeta es un castigo demasiado duro para mi gusto. Calígula en Albert Camus, en una obra de Albert Camus, una obra de teatro, si no mal recuerdo. No se tolera la mediocridad en los poetas. Andrés Bello. Ningún sentimiento, ningún concepto universal está agotado mientras viva un poeta. Daniel Arango. Y esto a razón de que, pues, cuáles son los grandes temas de la poesía y en realidad cuáles son los grandes temas de la literatura. La muerte, la enfermedad, la locura, ¿no? El amor, por supuesto. El signo incontestable del gran poeta es la inconsciencia profética, la turbadora facultad de proferir sobre los hombres y el tiempo, palabras inauditas cuyo contenido ignora él mismo. León Bloy. Los verdaderos poetas son videntes. Rabindranath Tagore, el gran poeta árabe. Convertirse en santo no es la menor metamorfosis de los poetas. Jean Cocteau. El poeta no pide benevolencia, sino atención. Federico García Lorca. Y otra más de Cocteau. El poeta es, por definición, póstumo. Comienza a vivir después de su muerte y cuando está vivo camina con un pie en la tumba. Eso le produce una especie de cojera que da a su aspecto cierto encanto. Y bueno, estas definiciones, o más bien estas ideas sobre la poesía, por supuesto, totalmente subjetivas, pues cada una de ellas tiene razón o cierta razón a su modo, ¿no? Y pues bueno, también resultan aún vigentes vamos, para nosotros hoy en día. Pues bueno, no sé si sea momento más bien creo de empezar las preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, a lo mejor ir un poquito rápido, es algo que de pronto me pasa mucho, que voy muy rápido. A lo mejor podemos retomar alguno de los, vamos, de las cosas que he mencionado. Perfecto, perfecto. Mientras escriben las preguntas, yo sí tengo una pregunta.
En el 2015 o en el 2016 estuve, bueno, escuché algo que se llamaba poemojis, o sea, Ah, son poemas hechos con emojis, o sea, ¿eso se podría considerar poesía y por qué? sí, estamos hablando de cada poeta o cada escritor va a ser de algún, o tiene que ser de algún modo, pues sí, hijo de su tiempo, ¿no? Tiene que estar ubicado en su contexto, en su realidad. Hay toda una discusión, déjame decirte, que incluso hay una tesis, ¿no? Hay una tesis, porque incluso creo que este libro de Poemojis, creo yo que fue ganador de un premio de literatura. No sé si estamos hablando del mismo. Después lo checo porque es de un autor más o menos contemporáneo mío que se llama Gerson Barona y algo así se llama el libro, Poememes, ¿no? Entonces ahí, según esto, está, y así lo digo, con toda la sinceridad del caso, según esto, lo que está tratando de hacer es como una especie de reconfiguración de la realidad y usando, vamos, toda esta cuestión del mundo digital y según él lo volvió poesía. Yo creo que algo se vuelve poesía o este tipo de apuestas experimentales de la poesía más bien tiene que ver con modos de lectura, más bien tiene que ver con qué tipo de lector tú eres. Hay cosas que sí van a funcionar en su momento, que van a ser, o más bien, hay propuestas que dices, ah, ok, esto me parece fundamental, esto me parece importante o esto me parece interesante. Mientras a ti te haga sentido, mientras a ti vamos, puedas entrar en diálogo con el autor o con el mismo libro, más allá del autor, creo yo que es válido. Hay tantas poéticas como propuestas de poesía, vamos, muy, muy diversas, algunas interesantes. En mi caso, algunos alumnos me dicen, porque hay alumnitos que juegan mucho con la poesía visual, ¿no? Hay, por ejemplo, cito ahorita algo que recuerdo, un alumno que a partir de esta imagen del disco de Pink Floyd, del Prisma, no sé si tienen como esta imagen que descompone, ¿no? Pasa el haz de luz y se descompone en colores. A partir de esa imagen, él construye un poema y lo va como radicalizando y va como poniendo sílabas y bueno, muchas cosas. Y su mismo compañero, estoy hablando de muchachos de más o menos 21 años, universitarios, y decía, bueno, es que a mí no me hace como mucho sentido, ¿no? Y ya después el autor de ese poema decía, ah, es que bueno, el prisma tiene que ver con la luz y el cómo se descompone, porque si tú recuerdas la luz, o más bien los colores son solo la reflexión de la luz y en realidad los colores no existen, entonces estoy ahí proponiendo que lo que vemos alrededor tampoco existe. Algo así, más o menos, ¿no? Lo estoy ahorita como recordando. Y yo dije, bueno, pues si para él tiene sentido, está bien. La cuestión es, ¿qué es lo que también busca el autor de ciertos libros de poesía? ¿Busca establecer como un diálogo? ¿Busca llegar a más lectores? ¿O más bien está haciendo como un propio, como un ejercicio ahí de, eh, ¿cómo decirlo? Como una especie de vamos, mientras el poema se vuelva autorreferencial, o más bien algo muy abstracto o algo que solo el autor pueda entender, pues no va a tener como muchos lectores, ¿no? O va a tener como algunos lectores y va a decir, ah, ok, está muy bien. Pues yo me quedo con Benedetti, yo me quedo con los poemas de Borges, yo me quedo con Alfonso Reyes, yo me quedo con García Lorca. Y eso también es completamente válido, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros, ¿no? Que dicen, bueno, yo no considero que pase a un gran poeta, yo más bien considero que es un gran ensayista, y pues sus poemas a mí no me transmiten como nada. Entonces se vuelve también una cuestión subjetiva. Pero ahí tiene que ver con el tipo de lector que cada uno es, ¿no? A mí también hay poemas que digo, bueno, a mí no, esto sí está como muy experimental, creo yo que necesito como otros referentes y a lo mejor vuelvo un poquito a la forma viciada, clásica, tradicional que tengo de leer poesía, ¿no? Pero mientras encontremos un goce estético en estos libros, creo yo que es válido. No sé si respondí a tu pregunta, César. Pues sí, justamente es como, prácticamente es como que depende mucho de la persona, ¿sabes? Sí, 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 en efecto. Y como lo dije un poquito durante la charla, de verdad, créame que hay poesía para todos los gustos. Hay
incluso algo que se llama, por ejemplo, poesía. Un amigo que justo, también de Toluca, que aparte es muy, bueno, mucho más joven que yo, eso sí, yo no estoy diciendo yo que sea precisamente joven, pero hace poco, hace un par de años, lanzó su libro de poesía que se llama Aquí el silencio no descansa, es un autor de Metepec. Y él lo define, yo le decía, bueno, ¿tu libro de qué va, no? Y él decía, bueno, es que es como una especie de novela, ¿no? Es un poco como un poema, como que todo el poema es dark, es completamente dark. Tiene que ver con el suspenso, tiene que ver con el horror, ¿no? Al estilo clásico, pero todo eso, todas mis fobias y todos mis miedos vueltos poesía, ¿no? Y puestos ahí como para que se contaminen los demás. Y yo dije, ah, perfecto, está maravilloso. Hay otro gran poeta, mexiquense, bueno, mexiquense, sí, mexiquense, casi no uso esa palabra, entonces, chequen, es como la primicia acá, este, que es Saúl Ordóñez, un gran poeta al que yo admiro, al que yo, de verdad, que estimo bastante. Él es, vamos, ganador de premios de literatura, tiene un libro maravilloso que se llama Museo Vivo. Cada obra lleva el título, es como una cuestión de éfrasis. La éfrasis es la representación textual de una obra plástica, ¿no? Vamos, en otras palabras, vamos, tal, a lo mejor está por ahí Frida Kahlo, está obras de Miguel Ángel, bueno, esculturas de Miguel Ángel, um, ¿de quién más que ahorita mismo no recuerdo? Bueno, de George de Chirico, de muchos artistas, ¿no? De pintores, escultores, desde el Renacimiento hasta lo muy, muy contemporáneo. Y lo que hizo Saúl es, este museo vivo, es para cada obra un poema que lleva por título, el poema lleva el título de la obra y de ahí él establece un diálogo. El de Edward Hopper, con estos espacios que dicen que ahora son tan ad hoc para la cuarentena, él lo vuelve un poema y es maravilloso. A mí me gusta mucho esa propuesta, ¿no? Entonces, de verdad, aquí cerquita, estamos hablando del Estado de México, tenemos una gama de poetas, de narradores, de ensayistas que está de lujo, de verdad, se los puedo asegurar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Hace falta tener cualidades especiales para escribir un poema? No, yo creo que la única cualidad que yo creo que todos tenemos esa cualidad es la curiosidad, es la capacidad de asombro, es el hecho de ser valientes y de no quedarnos con una sola respuesta, el deseo a lo mejor de indagar un poquito más allá de esa primera respuesta inmediata, cierta sensibilidad, que yo creo que eso todo el mundo lo tenemos, ¿no? Estamos de alguna manera dispuestos, configurados, creados con una sensibilidad innata, pero yo creo que tiene que ver con la cualidad sería la capacidad de asombro, no perderla, revivirla, reanimarla. Y algo que creo yo que por ahí debía haber comenzado César Irmin, chicos, es que muchas veces la poesía rara vez, y esto sí lo digo en serio, rara vez está en los libros. Va a sonar un poco contradictorio, va a sonar como de, a ver, nos acaba de dar un super choro de la poesía y luego nos dice que no está en los libros, ¿cómo? No, quiero decir que la poesía está en la experiencia, la poesía está en la realidad. Y lo que está en el libro, lo que está ahí escrito, es solamente un intento de volver a esa realidad auténtica, a esa realidad primera. A ver, vamos a decirlo, hay muchos poemas sobre el amanecer, o sobre el anochecer, o sobre el mar, o sobre las estrellas, pero todo eso es solamente un referente de algo que está en la realidad y que existe ahí de manera tangible o intangible, pero que cuando leemos el poema ya no está. No sé si me explique. Entonces, a veces, por supuesto que los poemas, pues son un momento, son un sonido, de verdad, y esto no lo digo, puede sonar al lugar común y está bien si suena al lugar común, pero mientras sirva para el propósito de ilustrar que la poesía también es un momento, es un abrazo, es un acercamiento, vamos, los primeros sonidos de la mañana, es lo último que vemos antes de dormir, ¿no? Qué sé yo, esto que muchas veces decimos, esto es inspirador, esos momentos inspiradores, creo yo, que son los momentos en que realmente estamos experimentando la poesía. Como ya lo dije, Borges decía, ¿no?
pues es que realmente, incluso él imagínense, ¿no? ¿Qué podría aportar yo? Que él decía, bueno, yo no sé qué es la poesía, pero ni sé qué es la belleza, pero estoy convencido de que la belleza existe porque la he sentido, porque la he experimentado, porque sé que existe. No sé cómo y dónde, pero sé que ahí está. Ha habido momentos, ha habido personas, ha habido lugares que me han hecho sentir y ver esa belleza, ¿no? Pues algo así sucede con la poesía, ¿no? A veces, les digo, de verdad, rara vez está en los libros, ¿no? Bueno, no tan rara vez. De hecho, sí hay muchos buenos poetas. Ok, si no, les acabo de decir que hay muchos poetas maravillosos de mexicanos y luego les digo, no están los libros. No, no, no. Entonces quiero que vayamos balanceando todo un poquito. Ok. Perfecto, gracias. ¿Cómo podemos empezar a comprender la poesía? Pues yo retomo esta idea. A veces no es tanto que la poesía deba entenderse o deba comprenderse. A lo mejor lo estamos asociando con que toda poesía debe tener un mensaje, ¿no? Tenemos mucho esta idea un poco, pues desde la didáctica, de que la poesía nos debe dejar un mensaje, nos debe dejar una lección, un aprendizaje. Y a veces olvidamos que la poesía pues tiene que ver más bien con la estética, no tanto con lo didáctico, tiene que ver con un goce estético. Entonces, pues hay yo creo cosas maravillosas de poesía, sobre todo pienso por ejemplo en Rafael Alberti, pienso en Borges, pienso en Benedetti, que expresan experiencias, que expresan momentos, que expresan miedos, que expresan muchas sensaciones de una manera sumamente hermosa. Y creo yo que es fácil entender sus poemas o que precisamente sus poemas se han vuelto tan populares porque podemos, valga el sentido redundante de la palabra y la contradicción, comprenderlos. Pero podemos comprenderlos porque ya tenemos la experiencia previa, la experiencia eh, o tenemos como antecedente este tipo de referentes que se están mencionando en el poema. Es decir, si el poema está hablando de amor o de desamor, que es más frecuente y que yo estoy segurísimo que muchos de los que estamos aquí tenemos ahí alguna anécdota de desamor, y si leemos algo así que pues, sea de cortavenas, pues lo vamos a entender de manera maravillosa porque tenemos la experiencia. Entonces, de manera concreta, este comprender tiene que ver con ir enriqueciendo nuestras experiencias personales, ¿no? O ir también enriqueciendo nuestro imaginario personal, porque no necesariamente debemos a lo mejor nosotros en carne propia experimentar la muerte para entender el dolor que produce la muerte, ¿no? Pero son experiencias que son comunes a los seres humanos. Entonces creo yo que también entender, comprender la poesía tiene que ver con el estar dispuesto a asomarnos a la experiencia que el autor está tratando, o por decirlo de algún modo, de plasmar en sus textos. Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes. Qué gusto, de verdad, chicos. ¿Qué aspectos se podrían tomar en cuenta para que las personas jóvenes se acerquen más a la poesía en la actualidad? Pues les comentaba hace unos momentitos que hay poesía, bueno, más bien ahora la poesía se vale de muchos recursos. Tú comentabas uno, César, de los poemojis y todo esto. Incluso no sé si han visto páginas, ¿no? Así de, que ahora hacen incluso hasta mofa, ¿no? De grandes poetas como Dickinson, ¿no? De Pizarnik, que Pizarnik es una poeta argentina caracterizada por unos poemas, yo siempre digo que muy, muy densos, muy darks, ¿no? Muy del azote, porque Pizarnik tuvo estos referentes del psicoanálisis, de una profunda depresión que finalmente la llevó al suicidio, de una vida muy convulsa y muy agitada, y pues sus poemas son evidencia de esa experiencia que ella tiene. Y cuando, por ejemplo, yo me asomo, pues no necesariamente quiere decir que yo esté necesariamente en depresión o al borde del suicidio para entender la experiencia humana que ella está planteando. Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta, y antes de que me desvíe, pues yo creo que sobre todo no forzarles, creo yo. Yo afortunadamente creo que salí ileso de esta cuestión necesariamente didáctica de la literatura en el sistema escolarizado, porque se nos olvida como profesores, y lo estoy diciendo yo que precisamente me dedico a dar clases,
muchas veces olvidamos como el sentido lúdico que tiene la poesía, ¿no? Muchas veces decimos, aprende el poema tiene que ver solamente, y no está mal, de hecho es muy, algo muy, muy encomiable, algo muy digno de celebrarse. No solamente tiene que ver con la oratoria, la declamación, tiene que ver con la apropiación de la experiencia, tiene que ver con adueñarse de los sentimientos que ahí están ocurriendo, ¿no? En el poema mismo, tiene que ver con una experiencia más bien privada. Esa es la diferencia, que la oratoria y la declamación va a ser como hacia una manera, hacia el decir frente a alguien más, pero la lectura de un poema es más bien una experiencia íntima y privada, y ambas son válidas, ambas son enriquecedoras, pero a veces creo que se ha privilegiado como esta utilidad, ¿no? Buscamos que la poesía vuelva a tener de nuevo como esa utilidad. Necesariamente debe ser útil para algo. No sabemos para qué, porque ya cuando le pregunto yo a varios colegas, ¿y para qué quieres que se aprendan el poema? ¿Para qué quieres que lean el Mio Cid? ¿Para qué quieres que lean ahorita el Cantar de los Nibelungos? ¿Para qué quieres que ahorita lean Rayuela para estar en primero de secundaria? Que no dudo que haya chicos que sean capaces de hacerlo, ¿no? Pero cuando hacemos algo de manera, cuando se nos impone hacer algo y no se nos dan los referentes, pues en efecto va a tener un efecto, perdón, va a tener un efecto totalmente contraproducente, ¿no? Vamos a tener una generación eh, que no le gusta leer, que considera que la lectura es prescindible y que es aburrida y que se vuelve pues difícil, ¿no? Dice, bueno, ¿yo para qué voy a leer, no? Si no voy a obtener ningún beneficio, ¿no? Pero pues sí hay beneficios, ¿no? Obviamente se enriquece el vocabulario, la manera de expresión, esta experiencia que yo te digo que de cada lector va a ser único. A lo mejor aquí todos hemos leído El Principito, estoy seguro, ¿no? Que la gran mayoría de los que está aquí hemos leído El Principito. Pero la experiencia que cada uno tiene de ese libro, lo que se llevó de ese libro, es único, de verdad, es irrepetible. Es una experiencia porque fue un diálogo privado entre el lector y tú, perdón, entre el autor, que Antoine de Saint-Exupéry, y tú. Fue un diálogo ahí en privado que solamente en ese momento de la lectura ocurrió y aconteció, ¿no? Entonces creo yo que la manera de que se pueden acercar los jóvenes a la literatura es, pues bueno, en casa un librero. Necesariamente hay un librero o de menos hay una repisita con libros, tener ahí como diferentes libros de diferentes autores y pues dejarlos que ellos solos se vayan acercando a la literatura. Y la otra, pues a lo mejor si ya somos adultos, en el caso de si haya por acá papás, mamás, o bueno, padres de familia en realidad, pues si tus hijos te ven leer, pues te ven a ti leer, ven que tú lees, ven que te entusiasma, ven que compartes a lo mejor en la sobremesa, a la hora de la comida, antes de la cena, que estoy leyendo tal cosa. Si ellos te ven leer, lo van a hacer también, les va a surgir la curiosidad, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos leyendo algo y pues los chicos se acercan, ¿no? Los niños, ¿y qué estás leyendo? ¿De qué se trata tu libro? ¿De qué va tu novela? ¿No? Entonces creo yo que pues esa es una manera también, ahora sí que es como predicar con el ejemplo, y si un chico, si los jóvenes nos ven leyendo, pues también lo van a hacer. Y pues también los docentes pues tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido, ¿no? Yo creo que independientemente de la materia que estemos impartiendo, siempre habrá espacio para la literatura. Por ejemplo, hay en ajedrez, ¿no? Hay escuelas que llevan club de ajedrez y hay varias novelas que tienen que ver con el ajedrez. Hay uno que se llama La última partida, perdón, es el título correcto. Es una novela de suspenso increíble que tiene, a ver, corríjame, el ajedrez tiene 64 casillas, ¿no? Creo que sí, ¿no? 64 casillas. La cuestión es que la novela tiene 64 capítulos. El mismo número de casillas perdón, sí, que de casillas del tablero de ajedrez es el número de capítulos y ahí los personajes van como en jugaretas, ¿no? Hace una cosa ahí maravillosa el autor de esta novela, ¿no? Que es Marcel Schwoff. Y pues también comentar eso, que actualmente hay una gran propuesta, o más bien, afortunadamente los autores son tan diversos, ahora sí que más bien, más que en gustos se rompen géneros, acá más bien sería al revés, en géneros se rompen gustos, porque hay lectura, hay poesía, hay narrativa, hay ensayística para todos, de verdad, para todos, sea a lo que te dediques, seas contador, abogado, ingeniero, créeme que vas a encontrar un libro con el cual tú vas a sentir que te está hablando a ti, exclusivamente a ti, ¿no? Y vas a establecer un diálogo de tú a tú con el libro. Y eso es maravilloso. Es la famosa experiencia lectora.
Perfecto, muchas gracias. ¿Qué le hace falta a la sociedad actual para valorizar a la poesía? Pues yo creo que es esta idea de que la poesía debe tener un valor más allá del valor que tiene de manera intrínseca, ¿no? En este sentido, la poesía tiene un valor per se. Es, como lo dije, una posibilidad que tenemos de asomarnos a experiencias totalmente humanas. Es una posibilidad de, a lo mejor, ver nuestra realidad bajo una nueva luz, ¿no? Ver la realidad con otros ojos, que eso nos va a enriquecer a nosotros eh, como seres humanos, pero siempre estamos como tratando de otorgarle un valor cuantitativo y más bien creo yo que es un valor más bien cualitativo, nos va a hacer a lo mejor en ese sentido, nos va a enriquecer, nos va a hacer más sensibles, va a como ampliar nuestra percepción. Por supuesto que va a enriquecer nuestro vocabulario, va a mejorar nuestra ortografía, va a mejorar nuestra comprensión lectora, va a mejorar nuestras habilidades de expresión, vamos a tener la capacidad quizá de desarrollar conceptos más abstractos. Y sí, todo eso suena raro en un mundo donde todo es inmediato, donde estamos acostumbrados a que todo pase súper rápido, donde las relaciones cada vez son más impersonales, donde la interacción cada vez es más a distancia, no se diga ahorita, o sea, de hecho es contradictorio que yo lo diga por acá, pero sí, es así. Sí, la poesía es un poquito como para, decía un amigo, sí, siempre lo digo y lo digo a lo mejor con broma y no, pero sí, la poesía es un poquito como para esos locos que somos de otro cosmos, ¿no? Porque estamos a lo mejor privilegiando cosas que a nadie más le importan, pero que deberían importarnos, ¿no? Que es el sentido mismo de la condición humana, ¿no? Y sus múltiples posibilidades, ¿no? No Perfecto. sé si eso responde la pregunta. A ver, ustedes díganme, si no, A y a mí lo sí me mejor más como otorgarle un valor cuantitativo, más bien un valor cualitativo y tener presente que la poesía va a ser una experiencia unipersonal y totalmente única que nadie más va a tener, aunque estemos leyendo todos al mismo tiempo a Javier Villarrutia o a Salvador Novo o a Federico García Lorca. Lo que tú leas va a ser o a Sor Juana, que por cierto ayer fue su aniversario luctuoso de Juana Inés de Asbaje, que es una de mis poetas favoritas y maravillosas, ¿no? Perfecto, perfecto, gracias. Ahora sí, última pregunta. ¿Cuál es su apreciación a la poesía de Bar? Esta poesía caracterizada por ser tan corta y tan poca duradera. La poesía de bar, ay, no sé a qué se refiera con poesía de bar, o algún ejemplo, algún autor, no lo sé. Pues no lo sé. Igual no sé si Luis quiere hablar o si prefiere mandarlo al chat. Sí, sí, como gusta, a lo mejor algún ejemplo que me pudiera dar un poquito más de referentes, Luis. Poesía de bar, es decir, de estos, creo que son como eventos en los que se ponen a leer en algún restaurante, en algún espacio público, no lo sé. Creo que Luis Domínguez ya no anda por acá, creo. Ah, no, sí, sí, sí. Ah, dice que correcto. Pues creo que tiene que ver con qué tanto nos puede ampliar como la experiencia personal, ¿no? Creo que también se vuelve algo muy subjetivo. Yo tengo amigos que han hecho a lo mejor este tipo de eventos, tiene que ver con, creo yo que es válido en el sentido de precisamente ampliar el alcance de la poesía, los soportes de la poesía, creo que es muy válido. Y si esto hace que a lo mejor alguien se interese en Benedetti o en versos de Vicente Huidobro o en versos de José Carlos Becerra, que es un gran poeta también, o en la poesía de Coral Bracho, o de Dolores Castro, o de Eugenia Liefmans, que por cierto es una poeta mexiquense también, pues qué mejor que a lo mejor a partir de que asistimos a este tipo de eventos, de este tipo de tertulias, a lo mejor nos genera la curiosidad por ir leyendo más y más, y uno se vuelve aficionado. Eh, y de verdad creo yo que es una situación que de pronto tenemos, ¿no? E incluso yo lo vivo digamos así, como autor, porque de pronto me encuentro
o se encuentra en el mundo literario como con mucha desacreditación, ¿no? De esto sí es poesía, esto no es poesía, como muchos censores autoerigidos, ¿no? De tú sí eres poeta, tú no, tú sí ganaste premio, tú sí ganaste beca, tú sí. Entonces, créeme que eso también es como muy frecuente. Finalmente, condición humana, a final de cuentas, ¿no? No dejamos la condición humana de lado. Pero se vuelve también un medio bastante competitivo, ¿no? Y pues, y eso lo hace todavía más, ¿cómo se dice? Más retador, ¿no? Pero creo yo que es válido en función de qué tanto nos abre a nosotros de experiencia, en qué tanto nos aporta, en qué tanto nos hace ser más curiosos de lo que estamos percibiendo. Si eso, si este tipo de lecturas expande ese universo o esa curiosidad, pues creo que está bien, creo que bienvenido, ¿no? Hay gente que también tengo compañeros que yo jamás iría a un evento de este tipo, ¿no? No me gustan, digo, ok, es válido, ¿no? Pero en este tipo de eventos también, creo yo, puede ser un primer acercamiento a Benedetti, puede ser un primer acercamiento a Cortázar, puede ser un primer acercamiento a esa poesía que leemos, ahora le ponemos así, ¿no? Como popular. Ok, popular no quiere decir que toda carezca de calidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues bueno, no sé si cito este ejemplo de que el Nobel de Literatura, no recuerdo de qué año, fue del 2017-2018, pues se le otorgó a Bob Dylan, que es un cantautor. Entonces, el premio Nobel de Literatura fue otorgado a Bob Dylan, que es un extraordinario músico, ¿no? Pues perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Aram. La verdad es que la No, ponencia un estuvo placer. Espero que no los haya yo apabullado con muchas. No, para nada, la verdad es que sí estuvo muy interesante y de hecho justamente logras tu objetivo de generar esa curiosidad, ¿sabes? Para que las personas se interesen un poco más en el tema. Y está súper bien eso, porque bueno, la poesía sí es como, lo ven como a veces de otro mundo, que no le ven el sentido, como tú dices, pero con esta ponencia pues sí haces el trabajo de valorizarla y ver de que puede ser divertida, puede ser entretenida y te puede hacer crecer como persona. Sí, claro. A ver, no sé si tengamos tiempo para que les comparta, son dos cosas. La primera, por cierto, tengo ahí unas notitas que ya ni compartí, pero ahorita las vemos a lo mejor como rápido. Y no sé si pueda yo compartir un sitio de internet donde ustedes van a encontrar poesía mexicana contemporánea de autores a partir de los 60 hacia acá. Todos sus libros están en versión PDF, los pueden descargar, los pueden leer, ahí es cuestión de que se pongan en todo caso a explorar la página. Los propios autores se dieron los derechos de los libros, no hay ningún problema con eso, pero no sé si pueda como compartir esa página. No, adelante, adelante, sin ningún problema, lo puedes compartir. En un minutito Igual voy si a quieres abrir compartir tus Zoom. notas, también lo puedes hacer. Sí, claro, porque es un sitio, es una especie precisamente es lo que mencionábamos, ¿no? Que todos estos recursos digitales, a lo mejor siempre estamos, ay, no, todo el mundo está ahí en Facebook, está el Facebook, ya saben, ¿no? Ahorita el reclamo de las mamás es que te la pasas en el Facebook, en el Instagram, ¿no? Pero se han vuelto, por otro lado, paradójicamente, también nos ayuda a difundir. Muchos de ustedes están aquí precisamente por este tipo de canales de comunicación y creo yo que también no debemos dejar de lado el sentido positivo de estos recursos, ¿no? Yo lo veo así, como recursos. Y yo también, sí, me he vuelto, ahora en esta cuarentena, he encontrado libros que yo ya no encontraba en físico y que los he encontrado en formato digital, en el formato de EPUB, y ahorita estoy leyendo, por ejemplo, estoy leyendo una novela maravillosa que se llama Respiración Artificial de Ricardo Piglia, que es un libro inconseguible porque es un drama, es una novela de corte político que fue censurada en Argentina en su momento debido a la dictadura en los 80 y que ahorita cobra mucho sentido. Pareciera que estoy leyendo sobre mi país, ¿no? En esta cuestión de corrupción, de intereses políticos, mezquinos, de alterar el discurso. Dices, ok, y ese libro, si yo no lo hubiera encontrado en este formato, pues yo creo que pasan años y no lo leo, ¿no? Pero ahorita tengo ahí ya como 10 libros descargados que igual voy a leer yo creo que dos, pero bueno, ya están ahí, ¿no? Pero bueno, les quiero más bien compartir esta página. Denme un minuto, aquí está. Ok, que se llama Poesía Mexa.
es poesiamexa.wordpress.com. Y es una especie de, bueno, aquí se nombra Archivo Virtual de Poesía Mexicana Reciente. Entonces, vamos a tener, a ver, acá está el índice. Es una especie de autocuraduría, ¿no? De poesía. Viene desde Gloria Gervix. Todo lo que están aquí, todos los autores que están aquí son extraordinarios poetas, cada uno de ellos. Cristina Rivera Garza, bueno, fue, como ya lo mencionaste, fue mi profesora. Ella dio clases en el TEC hasta el 2005, más o menos, 2007, no recuerdo muy bien, pero bueno, yo fui parte de su taller. Laura Solórzano, Dolores Dorantes, bueno, todos estos viene por generaciones, entonces creo yo que es muy útil. Igual, vamos, para todos, ¿no? Tú me dices si tenemos tiempo, si en algún momento tenemos... O sea, si todavía hay tiempo, Abraham, no hay problema, nada más que puedes compartir la página por aquí en el chat del Zoom. En el chat, por supuesto. ¿Qué les estaba yo comentando? Sí, que hay, a ver, voy a poner la página, que hay, ahora sí que hay libros para todos, ¿no? Ya está ahí, poesiamexa.wordpress. Y, por ejemplo, este libro de Alan Vargas, que es uno de los que estábamos leyendo en mi taller, bueno, él es Alan Vargas, es alguien muy joven, alguien del 92, ¿no? Y el libro se llama Poesía Mexicana, por ejemplo. Y ahorita van a ver, por ejemplo, nada más un ejemplo así rápido de qué va su propuesta, ¿no? De Alan Vargas, que es, yo la primera vez que lo leí dije, wow, esto está maravilloso. Y ahora mis alumnos del taller de poesía de ahí del TEC, sobre todo los que estudian ingeniería, así de, profe, ¿cómo se llama ese libro que nos dijo? Y vean, por ejemplo, el libro se llama Poesía Mexicana, y uno se imaginaría que es una especie de antología o estas obras de poesía mexicana que a lo mejor leímos como en la primaria, ¿no? Que venía ahí textos de don Alfonso Reyes o no sé, de poetas a lo mejor un poquito más clásicos, por así decirlo. Y nos encontramos con esto, que esto es un poema, por ejemplo. A lo mejor contestando un poquito lo que tú me decías de los poememes o los poemojis, algo así. Y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, instrucciones. El cubo de suaves aristas y puntiagudos vértices que ahora se imagina es el poema. El andamiaje que persiste en esta página es un residuo. Deséchelo. Entonces ahí tenemos la propuesta de Alan Vargas. Acá vuelve ¿cómo se llama? El teorema de Pitágoras, la hipotenusa y el cateto A y cateto B, y no sé, lo vuelve poema. Ahí está, ¿no? Y nos habla de la imposibilidad de ser o de no ser. Entonces es un poquito soltarse, es un poquito entrarle al juego que el poeta está proponiendo, ¿no? Acá ya habla de Rothko, un artista norteamericano contemporáneo experimental, un poquito, Mark Rocco. Habla de los colores, de la pintura, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este es solo un ejemplo así rápido de lo que van a encontrar acá, pero como ustedes vieron en el índice, pues hay un buen de autores, ¿no? Que vale la pena explorar, y ahí es cuestión de que cada uno vaya como explorando por su cuenta, que puede llamarles la atención. Julián Herbert también se lo recomiendo muchísimo, al igual que Marisela Guerrero, son maravillosos poetas. Sara Uribe tiene un libro doloroso que se llama Antígona González, que habla sobre la desaparición de mujeres en la frontera norte, específicamente en Chihuahua. Entonces, todas esas experiencias, todos estos testimonios, ella lo volvió un libro de poesía, y es un libro doloroso y desgarrador, de verdad. Da cuenta de esa realidad pues tan triste y tan terrible que se vive en la frontera, ¿no? O que se vivió en la frontera. Pero bueno, cada poeta vale la pena, ¿no? Mucho. Y no sé si están viendo la otra pantalla. Sí, sí, estamos viendo lo de Geniali, sí. Ok, bueno, aquí es un poema que creo que con esto iba a empezar, por cierto, César. Y mira, es un poema que a mí me gusta mucho, que cuando me dicen, oye, ¿qué es poesía? Y para no responderles, poesía eres tú, más bien les comparto este texto, ¿no? Te han preguntado, te ha preguntado una jovencita, ¿qué es la poesía? Le has querido decir, el hecho de que existes, sí, de que existes, y que con miedo y asombro, que son la prueba del milagro, estoy dolorosamente celoso de la plenitud de tu belleza, y que no te puedo besar ni puedo dormir contigo, y que no tengo nada, y que el que nada tiene que ofrecer debe cantar,
pero no se lo has dicho, has guardado silencio, y ella, esta canción, no la ha oído. Y esto es de Vladimir Holland, es un gran, gran poeta. Para mí, esa es como la definición de poesía, aquello que es indecible, aquello que es innombrable, pero que existe y que uno siente y que hace que el lenguaje se emocione y que llegue a este estado de condensación sublime de las emociones, ¿no? Y bueno, acá esto es de Borges, lo que retomo nada más rápidamente, es esto de aquí. Pero ya que pueden elegir sus propios ejemplos, no tienen que preocuparse demasiado por Homero, los poetas anglosajones o Rossetti, porque todo el mundo sabe dónde encontrar la poesía. Y cuando aparece, uno siente el roce de la poesía, ese especial estremecimiento. Para terminar, tengo una cita de San Agustín que creo que encaja a la perfección. San Agustín dijo, ¿qué es el tiempo? Si no me preguntan qué es, lo sé. Si me preguntan qué es, no lo sé. Pienso lo mismo de la poesía, para como dar un poco, un poquito más de referentes a las ideas que hemos compartido un poquito por acá, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta, algún comentario. Bueno, ahora sí, esta ya es la última, ya es la última. Ok. Aquí tenemos un comentario de este Diego. De las notas, de la primera me lleva a pensar que si la poesía es arte y la perspectiva de un científico a la de un artista es complementariamente opuesta, teniendo como una especie de analogía imparcial, donde en general las personas que se inclinan por la primera opción ve un vaso medio vacío y el artista medio lleno. Y el tener estas perspectivas invertidas en personas que tienen estas inclinaciones sea lo que les permite dar el salto a una trascendencia. Entonces, en la sociedad actual, ¿no ha sido lo suficientemente amigable con el artista? ¿O de manera formal, la escritura se condena mayoritariamente para el futuro? Sí, es curioso. ¿Cuál es el lugar del poeta en la sociedad contemporánea? Me parece que Eduardo Milán lo condensaba muy bien. Dice, la función del poeta es clamar en el desierto. Su función es un poquito ritual en el sentido de a lo mejor volver esta idea de la tribu, pero el poeta es el único que reclama, es el único que de algún modo grita, ¿no? El único que clama ahí en medio del desierto y lo que él está diciendo, que a veces atina a hacer un canto, va a ser escuchado por algunos otros. Me parece una pregunta sumamente interesante que yo creo que nos daría pauta para una segunda charla, que estaría genial. Pero sí, en efecto, el poeta siempre va a vivir en tensión. Bueno, no solo el poeta, el artista, como bien lo comentaba Diego, ¿verdad? Va a estar siempre en tensión con su realidad, con su tiempo. Y sí, siempre va a ser a lo mejor una relación problemática, no siempre la más feliz de las relaciones, porque la historia, o al menos la historia de la literatura, la historia literaria, o bien la historia personal de muchos poetas, pues han sido ciertamente historias trágicas. Pienso, bueno, yo como lo mencionaban, tengo el referente de la literatura alemana o de las literaturas alemanas, y pues muchos de ellos lo vivieron al máximo, ¿no? Lo vivieron al límite, por así decirlo. Es notable, siempre me llamó la atención, que buena parte de los poetas, de los escritores, sí, sobre todo poetas alemanes, sobre todo los románticos, los del periodo del romanticismo, pues muchos se suicidaron, ¿no? Y esto es a causa de la poesía, no, más bien fue como las circunstancias que vivieron, porque imagínense ahora, ¿no? Pues realmente eso no es que con la poesía te vuelvas como más, te vuelves más crítico de tu realidad, te vuelves más crítico de los discursos que estás escuchando, te vuelves ciertamente más reflexivo, más intuitivo, más eh, ¿cómo decirlo? Como más mmm, pendiente o como más, con un ojo más agudo de lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Como lo comentaba hace un momento, la poesía es esto, tiene que ver con ese descanso, el derecho irrevocable de seguir siendo humanos, ¿no? Que de pronto nuestro pareciera que el mundo allá afuera, lo que sea que eso signifique, está ahí para despersonalizarnos o para uniformarnos y como producirnos en serie. Pero creo yo que la poesía nos va a dar la oportunidad de reivindicar nuestra individualidad, ¿no?
de decir, ok, soy sujeto, soy individuo, el yo con mayúsculas, importo, aquí estoy, y tengo además muchas cosas que decir, ¿no? En cualquier ámbito. Y de verdad, créanme que yo, bueno, ahora esta sociedad, bueno, la gente de más o menos de tu edad, César, y hacia abajo, es una generación, yo a veces difiero, ¿no? Que dicen que es una generación apática, desinteresada, para nada, yo no sé, creo yo que ha sido también ha sido una muy, muy buena fortuna, porque, por ejemplo, tengo alumnos que estudian mecatrónica o que estudian sistemas o estudian biotecnología o abogados, ¿no? Administradores, contadores, que tienen un interés genuino por la poesía. Hay una exalumna que a lo mejor no sé si Irmin igual ubica, que es esta muchacha, Isa, se me olvidó ahorita el apellido, bueno, Isabel Fonseca, no, Cerrato, Isabel Cerrato. Y ella, me parece, ahorita no recuerdo de qué ingeniería egresó, la cuestión es que ya hizo la maestría en ciencias, y la chica también está colaborando con una revista, con un colectivo de poesía. Ella es miembro del consejo editorial, a la vez que de pronto también como comparte sus propios textos. Entonces, la poesía puede ser hecha por cualquiera, sí. Puede ser compaginada. Ok, a lo mejor a lo mejor tengo un oficio, o a lo mejor estudié determinada carrera y me interesa, me llama la atención la poesía. El mensaje sí, atrévete, cruza esa línea, ¿no? Escribe. Si quieres combinarlo con esta formación a lo mejor que tú tienes de tocar algún instrumento musical, la guitarra, el piano, adelante. La poesía tiene muchos soportes, ¿no? Y estoy seguro que tú vas a ir encontrando tu propia voz, tu propio camino. Y si quieres también estar como un lector, como alguien, yo así me defino, de verdad eso lo digo muy sinceramente, yo soy un aficionado a la poesía. Si en algún momento he llegado, he intentado escribir y lo he logrado, qué bueno. Pero más que nada soy un aficionado de la poesía. Me declaro más bien lector de poesía, no tanto como escritor. Y esto lo digo con toda sinceridad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por todo ahora. No, un gustazo, de verdad que gustazo. Me da mucho gusto que seamos varios los que andamos acá. Perfecto, entonces, bueno, pasamos a la entrega de reconocimientos. Y pues el Club Rotaract Valle de Toluca otorga el presente reconocimiento a Abraham Moreno Morales Moreno por impartir la ponencia de la poesía en nuestra sociedad actual, en Toluca, Estado de México, viernes 13 de noviembre de 2020. No, un gustazo. Yo espero que no sea la única vez que nos veamos por acá, de verdad. Creo mucho en el valor de la sociedad civil, de las sociedades organizadas, creo que esa es la respuesta a muchas cosas. La organización y el diálogo creo que es algo fundamental, ¿no? Y yo creo mucho vamos, en las sociedades civiles. El Centro Toluqueño de Escritores, pues fue o más bien es una sociedad civil. Ahí es donde obtuve mi primera beca, donde tenía yo 21 años y yo así de, ya soy escritor, me dieron una beca. No me la creía, pero en efecto, la sociedad civil es la que debe empoderar sus propias fuentes de cultura, ¿no? No solamente el discurso oficial, pero creo yo que está en nuestras manos. Y pues yo, de verdad que con mucho gusto, con todo el entusiasmo del mundo, muchachos del Club, bueno, y personas del Club, perdón, del Club Rotario de Toluca, con gusto organizamos a lo mejor lecturas, talleres para niños, para adolescentes, para amas de casa. Quien guste sumarse es bienvenido. A lo mejor lo podemos así segmentar, ¿no? Por edades, a lo mejor por temáticas. Podemos hacer muchas cosas y espero que este sea el inicio de un diálogo que sea propositivo y muy rico. En el chat está mi correo por cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Alguna duda, algún comentario, a lo mejor algún libro que pueda sugerirles, algún sitio, adelante. Sí, igual, checar si justamente lo hacemos en conjunto con Techo, y de hecho, justamente también Techo tiene un reconocimiento para ti. Ahora, déjame Muchísimas proyectar. gracias. Listo. Hombre, muchísimas gracias. Pues, mi estimado profesor, Irmin, un gustazo. Pues aquí presentándole el reconocimiento, dándole agradecimiento por parte de Techo, del Estado de México, su participación sobresaliente en esta ponencia sobre la poesía que, bueno, acongoje a la sociedad actual.
Muchísimas gracias de No, parte muchas de gracias, Techo del Irving, Estado de México. mil gracias, Irving, de verdad, por tomarme en cuenta, por esta invitación. Ha sido un verdadero gusto, de verdad. Pues esperamos contar con usted en futuras colaboraciones Un gusto, un y gusto. nuevamente muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. De verdad que mejor que viernes 13 para hablar y reunirnos y hablar de poesía. Eso está maravilloso. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Igualmente, muchísimas gracias por todo. Descansen todos, que tengan un bonito fin de semana. Gracias, gracias. Estamos en contacto.